Asiento, mis hermanos. Amén, Señor. Esta historia o este relato de la Biblia de Mateo capítulo 3 lo hemos leído en muchas oportunidades. Juan preparando el camino del Señor. La gente llegaba a él y se bautizaba. Si siguiéramos leyendo vamos a encontrar cómo incluso los fariseos también estaban allí observando. Y Juan comienza a hablarles un poco áspero a ellos, con dureza. Y dice, el Señor puede levantar incluso hijos de Abraham de una roca. Y ahí está ese párrafo. Después él mismo menciona que no es digno de ponerse la sandalia o de atarle las sandalias a Jesús. Pero entre todos estos versículos del 1 al 12 del Mateo capítulo 3, el versículo 5 y el versículo 6 atraen mi atención en este momento. Y dice la Biblia en esos versículos que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán. Y fíjate, ¿por qué me llama la atención? Porque Juan estaba en un lugar que posiblemente no es un lugar, el mejor lugar donde quisiéramos estar. Él estaba en el desierto. Estas personas que iban a ver a Juan venían de la ciudad. Yo no sé si usted ha estado usted ha caminado o ha pasado por un desierto. En Venezuela hay un lugar que se llama, es como un desierto que es un lugar turístico incluso. Y ese lugar, cuando yo lo he visitado, no es un lugar donde yo quiero estar mucho tiempo, porque de por sí es algo incómodo ese desierto, esa parte turística que hay en Venezuela. Y he podido comprobar que al pisar allí no es cómodo, el sol es un poco fuerte. Y esto me llama, hacer esta pequeña comparación, me llama la atención porque ¿qué movía que la gente saliera de las ciudades? Entonces yo trato de ver una ciudad, y una ciudad es un poco más cómoda. En una ciudad podemos encontrar cualquier cosa que necesitamos. Pero ellos están en las ciudades donde pueden conseguir cualquier cosa que necesitan. Pero ellos salen de las ciudades y van al desierto porque al parecer Juan tenía algo que no encontraban acá en la ciudad y que era algo que ellos necesitaban. Y pienso que hay algo que el ser humano, por mucho que busque en las ciudades o que busque en los lugares donde muchos se llenan de sus expectativas, de lo que tienen una buena casa, tienen un buen carro, tienen un trabajo, pero hay una necesidad que no las llena, hay un vacío que no lo llena nada en esta tierra. ¿Y sabes cuál es ese vacío? Ese vacío es la necesidad que tiene el ser humano de conectarse con nuestro Señor, de tener una relación con Jesús, de escuchar una palabra que no solamente llega al oído, sino que es una palabra que va a llegar a lo más profundo de tu corazón y que va a producir cambios importantes en nuestras vidas. Es una palabra que puede aliviar cargas intensas en el corazón. Es una palabra que puede quitar la tristeza. Es una palabra que puede aliviar el dolor. Es una palabra que puede sanar los enfermos, porque es Dios quien es el que está dando esa palabra, y es una palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Por eso la gente salía de las ciudades, de Jerusalén, de los alrededores del Jordán, a ver a Juan, aunque Juan tenía un mensaje un poco duro, pero lo iban a ver. Y era tan tremenda esta palabra que la gente terminaba confesando sus pecados. Y si hay cosas difíciles, a veces es confesar los pecados. Y se arrepentían. Y sabe, ¿qué necesidad había en los corazones de estas personas? Como
tú y yo estamos acá, pero ¿qué necesidades hay en nuestros corazones? Yes. Y sabes que las necesidades nos llevan a tomar decisiones. Hoy en día, tú y yo, si tú te ves por un momento donde estás parado y te ves como te sientes, no solamente exterior, sino internamente, yo tengo que decirte que eso que tú ves es el resultado de las decisiones que tomaste ayer. Esas fueron las sumas. Hoy, si he estudiado o no he estudiado, ese fue el resultado de mis decisiones. Hoy, si soy feliz o no soy feliz, si siento que me equivoqué en el matrimonio, si siento que me equivoqué en el trabajo, si siento que me equivoqué en las amistades que tengo, si las cosas no están bien en mi vida, es probable que eso es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Y esas decisiones, muchas de esas decisiones, se han tomado según una necesidad. Señor. En la fundación tengo que atender a muchas personas. Hace unos días llegó una mujer y me dice: pastor, necesito hablar con usted o con la pastora, pero la pastora estaba ocupada. ¿Será que le puedo contar parte de mi vida? Y yo le dije: bueno, siéntate, ahorita vamos a comenzar el servicio, pero siéntate, vamos a escuchar. ¿Sabe? Mi vida ha sido difícil. Mi madre abusaba de mí siendo una niña. Abusó muchas veces. Mi padre era quien me protegía, pero él muere. Así que quedé solo en la casa. Ella me maltrataba y abusaba de mí. Entonces tomé una decisión. Ella tenía una necesidad que le llevó a tomar una decisión. Y buscó a un hombre a los 15 años. Santo Dios. La sacó de su casa. Pero dice: fue la peor decisión de mi vida. Santo Dios. Seguí recibiendo maltrato, seguí recibiendo abuso. Quedé embarazada de él. Hasta que un día me llené de valor y dije: tengo que salir de esta casa. Y salí. Pero volví a equivocarme, tomé otra mala decisión. Pero pastor, ya siendo una mujer mayor, hoy, después que me encontré con mi Jesús, todo cambió. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! Después que me encontré con mi Jesús, ahora puedo sentir paz por primera vez. ¿Sabe por qué? Porque el corazón tiene un hueco y ese hueco es del tamaño de Jesús. Y si Jesús no está en nuestros corazones, siempre va a faltar algo en nuestra vida. Así tengamos lo que tengamos, siempre vamos a tener una necesidad que solamente la puede llenar nuestro Señor. Y por eso también creo que la gente salía del desierto a Juan. De las ciudades al desierto, a donde estaba Juan. Yo quiero hablar de 4 necesidades que no van a ser suplidas ni por nosotros mismos, ni por el dinero, ni por el amor de una pareja, ni por la posición de un título. 4 necesidades que si tú trabajes, así tú tengas lo que tengas, no la van a suplir, porque solamente Dios la puede suplir. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque, ¿sabe? Aún siendo cristiano tenemos una confusión, o podemos tener un momento de desesperación donde queremos algo que no entendemos que no somos nosotros, que es confiando en Dios que la vamos a recibir en nuestras vidas. Y hasta que no permitamos que Dios tome control absoluto de nuestras vidas y nuestros corazones, eso que yo necesito, eso que yo quiero, no va a llegar. Y esa primera necesidad se llama aceptación. Diga conmigo: aceptación. 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 Muy bien. Y cuando hablamos de aceptación, tenemos que decir que solo Dios puede darnos una aceptación genuina. Él disfruta de ti y de mí tal como somos. Y yo quiero que entiendas esto, porque muchos de nosotros, como necesitamos aceptación, porque es una necesidad que la gente nos acepte, ¿y quién
no ha experimentado lo contrario, el rechazo. Y nadie quiere ser rechazado. Yes. Nadie quiere ser rechazado. Yes. Entonces, como no entendemos esto, queremos agradar y buscar aceptación en muchas personas y estamos haciendo muchas cosas que nos están sacando de nuestro propósito para tratar de que otros nos den aceptación. A otros que no les gustan como es mi color, a otros que no les gustan si tengo un título o no lo tengo, a otros que no les gustan si hablo inglés o hablo español. Yes. Y no puedo entender que Dios sí me acepta como soy ahora. Ahora, ¿sabes qué? Incluso Él me da aceptación siendo un pecador. Pero Él nunca va a querer que me quede así. Yes. Él me recibe y me da todo lo que yo necesito para cambiar. Hay mucha gente que hoy no es aceptada, pero no puede ver que sus acciones producen eso. Y yo tengo un caso muy importante para este punto. Está en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Habla de un hombre que también era recolector de impuestos. Ahorita cuando lleguen ustedes están hablando de Zaqueo, un recolector de impuestos. Sí, Señor. Y Mateo no era una persona muy aceptada entre la sociedad judía, entre el pueblo judío, aunque él era judío. Pero él había decidido trabajar para el Imperio Romano en el tiempo donde el Imperio Romano gobernaba sobre los judíos. Y vinieron y compraron una provincia y en esas provincias judías ponían de uno de ellos mismos un recolector de impuestos. Pero estos recolectores de impuestos se convertían como en una especie de traición lo que ellos hacían, porque entonces ellos se aprovechaban de esa posición y cobraban más impuestos. Por lo tanto, Mateo no era una persona bien querida entre sus ciudadanos, amigos de su misma tierra o patria. Es más, Mateo no podía entrar a la sinagoga. Mateo no podía estar solo. Siempre las mesas de los que recolectaban impuestos tenían que tener soldados romanos muy cerca para custodiarlos, porque eran personas a quienes no querían. Sí, Señor. De por sí él hace una cena y dice que invita a otros pecadores y recaudadores de impuestos, porque él, para ellos, entraba en una categoría de una persona que pecaba por placer, porque quería hacerlo. ¿Sabes? Como cuando tú ves a esa persona que ha decidido seguir haciendo lo malo, porque ya sabe que nadie lo va a aceptar, porque ya sabe que nadie le va a dar una oportunidad. Pero lo impresionante es que Mateo 9, versículo 9 dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dice: sígueme. Y dice la Biblia que él no lo pensó dos veces, sino que se levantó y le siguió. ¿Y saben por qué se ve tan fácil? ¿Por qué Mateo se levantó? Porque nadie había dicho sígueme. Él no había experimentado lo que era aceptación. Siempre había experimentado el rechazo de la gente que estaba a su alrededor. Sí, pero sí. llegó Jesús y le dio aceptación de vida. Y ese fue el primer paso para ver el cambio en la vida de Mateo. Por eso hoy podemos leer un libro que se llama Como Él, porque fue una persona transformada por el Señor. Pero fue una persona que el Señor transformó cuando primero le dio aceptación. Yes. ¿Y cuánta gente necesita hoy aceptación? Sí, Señor. ¿Cuánta gente en la calle necesita que le recibamos tal como somos y le ayudemos? Porque ahora el Señor está en nuestras vidas Yes. y quiere usarnos para transformar también a otras personas. Gente que anda buscando que los acepten y quieren hacer cosas y cosas que más bien les alejan de Dios. Entonces fíjate lo que dice allí: se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y
y sus discípulos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y eso fue lo que le quiso decir entonces Jesús a Mateo. Tú tienes que reconocer que hay un problema que yo voy a solucionar. La segunda necesidad, la primera es, para ver, ¿cómo es la primera? Aceptación. Lo voy a preguntar. La primera es aceptación. La segunda es identidad. Y esto tiene que ver con quién soy. Sí, Señor. Y es que Dios le da valor a nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que me llama mucho la atención de esta necesidad? La necesidad de quien nos diga quién somos. Si yo te pregunto quién eres, tú me puedes decir: bueno, yo soy Daniel. Y yo te puedo decir: ese es tu nombre. Pero ¿quién eres? Ah, bueno, yo puedo decirte: yo soy un profesor. Esa es tu carrera, tu trabajo. Pero ¿quién eres? ¿Y sabe qué he encontrado con esto de saber quiénes somos? Me he encontrado con gente que no ha entendido quién es ahora en el Señor. ¿Usted ha escuchado esa palabra? No puedo, no sé si lo pueda hacer, no sé si lo pueda alcanzar, no creo que pueda, es difícil. Cuando repetimos estas palabras una y otra vez, es porque no entendemos quiénes somos. Porque su palabra dice que en Él somos más que vencedores. Y que todo lo podemos en Cristo. Y fíjate, en el libro de Jueces, capítulo 6, está el caso de un joven llamado Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo un trigo para esconder ese trigo y esconderse él, porque había una nación llamada los madianitas que eran en gran número, y estos madianitas venían de tiempo en tiempo y se llevaban todo, todos los frutos, incluso hasta las mujeres de los israelitas. Y era tanto la opresión de los madianitas que muchos habían decidido dejar sus casas en la llanura y esconderse en las cuevas. Y ya se estaban adaptando a esa vida. ¿Sabes que a veces nos adaptamos a una vida difícil porque no sabemos quiénes somos? ¿Sabes que a veces nos adaptamos a la enfermedad porque no entendemos que tenemos un Dios que nos sana de la enfermedad? ¿Sabes que a veces nos adaptamos a la necesidad porque no recordamos que tenemos un Dios que quiere suplir nuestras necesidades? Y entonces Dios se le aparece a Gedeón y le dice: el varón esforzado, Jehová está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? ¿Por qué no le dice a la persona que está a tu lado: Dios está contigo? Vamos, Dios está contigo. El ángel le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Sí, Señor. Y yo siempre, cuando leo esta palabra, yo tengo que entender que es así como me puedo ver en las manos del Señor. Lo hemos entendido. Con Dios somos valientes. Sin Dios, ¿cómo somos? Con Dios todo lo podemos, pero sin Dios nada podemos. La tercera necesidad que Dios quiere suplir. A ver, dígame la primera. Aceptación. La segunda. Identidad. La tercera es seguridad. Diga conmigo: seguridad. Y esa es la necesidad de sentir protección. Protección. Y esto solamente ocurre cuando yo permito que Dios tome el control de mi vida. ¿Sabe?
hace menos de un mes me tocó ir a predicar a una cárcel. Yo no sé cómo son las cárceles aquí, pero en Venezuela son muy difíciles. Estuve en una reunión donde habían 2.500 presos. Y sabes, me sorprendió, después que paso el punto de la guardia, paso ese punto de la Guardia Nacional, te registran, te hacen quitar la ropa. Entonces después pasas a otro punto donde no puede entrar un guardia. Y cuando yo entro a ese punto veo pistoleros y yo pregunto, pero esas personas que tienen esas armas tan largas, no, esos son reos. Ellos son los que controlan este lugar. Y claro, el día anterior yo había pensado tanto en si podía ir o no podía ir. Pero Dios me hizo entender que Él era el que me iba a cuidar en ese lugar. Por eso cuando llegué a esa zona y vi esas armas, me sorprendió mucho. Porque en una mano cargaban un arma totalmente diferente, más sofisticada que los que tenían los guardias afuera. Pero en la otra mano tenían una Biblia. Santo Dios. Y yo sé que era una contradicción, pero ese día había una orden que había dado el PRAN de esa guardia, de esa cárcel. El PRAN es el líder. Hay un líder que escogen ellos, que es una persona muy fuerte. Pero esa persona se ha venido encontrando con el Señor en estos días y dijo, esta cárcel tiene que cambiar. Y pasó a ser la cárcel de Guanare, ahora se llama la cárcel El Taller del Maestro. Santo Dios. Y invitan predicadores cada cierto tiempo. Y cuando entramos a ese lugar, el Señor se glorificó maravillosamente. Y mucha gente, incluso líderes fuertes que estaban allí, ese día pasaron y recibieron a Cristo. Pero nada de eso hubiese ocurrido posiblemente si yo hubiese dejado que el temor me llenara en ese momento y dejara de ir a esa reunión. ¿Sabe? Necesitamos entender que sí, necesitamos protección. Y me he puesto a pensar de cuántas cosas Dios no me ha librado, de las cuales ni siquiera yo he sabido. Por eso la Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y digo yo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. Si hay una necesidad, por eso mucha gente quiere tener un arma, por eso mucha gente quiere aprender alguna clase de defensa personal. Por eso hay gente que ahora no te sale. Si haces un culto a 1 hora en la noche en Venezuela, la gente no va porque tiene miedo. Pero tenemos que confiar en que Dios es quien nos cuida. Él es nuestra salida, nuestra entrada. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y le defienden. Y Dios nos va a cuidar. Amén. La última de estas necesidades es propósito. A ver, dígame la primera. Aceptación. La segunda, identidad. La tercera, la última, propósito. Y esto es lo que le da sentido y dirección a nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere hacer con nosotros? Yo recuerdo que esos primeros años en la iglesia no fueron fáciles. No fueron fáciles. Y un día, en medio de tantos problemas, yo le dije al Señor, Señor, yo me voy. Yo me voy. Yo me voy, Señor. Tú me buscarás a otro lugar, yo serviré. Voy a ir a la iglesia que me envió para acá y decirle, esto es muy difícil. Estoy solo en este lugar, tengo muchos problemas.
La gente se iba, regresaba, me criticaban por la visión, por lo que queríamos hacer. Y ese día, después de mi oración, yo sentí que Dios dijo: amén, haz tu maleta. Entonces me voy a la cama. Yo dormía en la iglesia en ese momento. Dormía en un lugar de la iglesia. ¿Y sabes qué pasó? Soñé que me estaban llevando a otra iglesia. Y era una iglesia muy grande, con muchas personas. Pero estando allí en el sueño, predicando y viendo cómo Dios me estaba usando en el sueño y sintiendo que era de Dios que me iba a ir, veo que entre el público están las mismas personas con las cuales tenía los problemas. Y yo miro hacia un lado y digo: Señor, ¿y qué es esto? Y Dios me dice que a donde tú vayas van a haber problemas. El asunto no es que te vayas, el asunto es que crezcas en medio de los problemas y entiendas que estás aquí por una razón, por un propósito. ¿Y sabes qué ocurrió en los siguientes años? Abrimos una radio, que fue la primera radio cristiana en esa ciudad. Después abrimos una fundación. Hoy en día alimentamos a más de 200 niños, más de 60 adultos que no son de la iglesia, que no van a la iglesia. Y aún así nuestra congregación está creciendo y ya casi estamos llegando a las 400 personas. Estamos realizando 2 servicios y en enero comenzaremos 3 servicios los días domingo. Y yo digo, si me hubiese ido porque tenía problemas, ¿cómo hubiese quedado el propósito, lo que Dios quería hacer a través de mi vida? Ahora me siento bien porque en medio de la prueba pude entender que Dios me tenía ahí por una razón, como Dios lo tiene ustedes acá por una razón, por un propósito que Él quiere cumplir en su vida, y es el de bendecir tu vida y bendecir a otros. Porque Dios le da sentido a nuestras vidas. Y le doy gracias al Señor. El Salmo 138, 6 al 8 dice: Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes. Mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandona la obra de tus manos. Cuatro necesidades que Dios quiere suplir en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera? Aceptación. En la segunda, identidad. La tercera, seguridad. Y la cuarta, propósito. Por eso, aunque la gente vivía en Jerusalén y vivía en las ciudades, salía del desierto, porque aunque era incómodo quizás en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en su corazón, tenía una necesidad, y era la de encontrarse con el Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambiar nuestra mirada, nuestra perspectiva, y entender que lo que yo más necesito no lo voy a recibir de las cosas materiales, sino de Dios, y mi confianza en el Señor? Quiero que te pongas de pie por un momento. Cierra tus ojos y quiero que pienses en quién estás poniendo tu confianza.